Hola, gusto en saludarles. Les damos la más cordial de las bienvenidas a su Escuela de Periodismo de la 4TV. Yo soy David Santiago Hernández, reportero con más de 15 años de experiencia en medios de comunicación como radio, televisión y sitios web. En esta ocasión tengo el agrado de presentarles esta escuela de periodismo que habla sobre crónica. Y bueno, para ello hay que definir qué es la crónica periodística. Este es un texto que recopila hechos en un orden cronológico, es decir, que describe paso a paso un evento o suceso que puede ocurrir en un determinado lapso de tiempo. Esto puede ser en minutos, puede ser también en horas, en semanas o incluso años. La crónica consiste en la exposición de acontecimientos con la particularidad de ir más allá de un hecho noticioso. Se trata de llevar al lector a sentir emociones, trasladarlos a un lugar, describir ambientes, olores, colores y también sabores. No hay límite para la cantidad de elementos que un autor pueda agregar. El objetivo es que los lectores informen de un hecho a través de una narración e incluso pueda ser anecdótica, es decir, como si ustedes quisieran platicarle a uno de sus amigos, a uno de sus familiares, qué es lo que ocurrió en un determinado evento. La crónica se enriquece de elementos importantes que solo se pueden describir por quienes estuvieron presentes o quienes vivieron un elemento. Ojo, la base de esta crónica es de elementos alrededor de los protagonistas que solo pueden ser descritos por quienes estuvieron presentes. Y aquí también hay que ver hacer una pregunta y también respondernos esta misma. ¿Se puede hacer una crónica sin estar en el lugar? Bueno, siempre hay, bueno, en esta ocasión hay diferentes eventos que se transmiten a través de las redes sociales. Se puede realizar esta crónica siempre y cuando se tengan todos los elementos y el contexto y también basados únicamente en ese evento que se está ocurriendo en el momento. A partir de lo que uno ve, lo que puede describir, lo que ocurre alrededor de este acontecimiento es como se puede hacer esta crónica. El autor hace énfasis a una visión particular y subjetiva de los hechos que narra. Al ser un género periodístico y un texto no ficción, todo lo relatado, y esto es algo muy importante, todo lo relatado y expresado debe ser basado en hechos 100% reales. Aquí no hay cabida a la invención, no hay cabida a echar a volar la imaginación, porque entonces se estaría mintiendo en este texto que alguien está redactando. Los hechos, reitero, son 100% reales. La extensión puede variar dependiendo de la cantidad de elementos que el autor quiera introducir en el texto. Aquí también se debe destacar un elemento muy importante. La crónica describe un hecho que puede durar días, horas, semanas o años. Ahora, ¿dónde se puede aplicar una crónica? La base de la crónica es la misma, la narración de un hecho noticioso en el orden en el que ocurrió. Pero la forma de contarlo es completamente distinto a la plataforma de salida. ¿A qué me refiero con esto? En un medio escrito, como la prensa, portales informativos, en un blog, la característica principal es el orden cronológico que se apoya con fotografías y que refuercen lo expresado. Pero ¿qué pasa con aquellos medios como son el podcast, como son la radio? Ahí el audio es fundamental. Es importante trasladar a los escuchas al lugar de los hechos. Al no tener una imagen que refuerce, la idea y por supuesto todo lo que tiene que ver con el evento recae 100% en la narrativa. Por ello, a los escuchas podemos llevarlos hacia el lugar sin estar en el lugar. En video dejamos a un lado la parte descriptiva porque aquí tenemos la imagen en movimiento y los sonidos como característica principal. Entonces, ¿a qué se tiene que poner énfasis? Solo se debe dar pie a la imagen y lo demás habla por sí mismo.
Ahora nos vamos a la parte de la estructura de la crónica periodística. Se compone de 3 elementos: la entrada, el cuerpo y la salida. Esos son los 3 elementos principales. Ahora nos vamos con la entrada. ¿Qué es lo que debe tener la entrada de una crónica periodística? Primero, y es algo también muy importante, tener claro el objetivo de esta crónica. Es decir, ¿qué queremos contarle a la gente? ¿Qué elementos son los que debemos destacar? Y sobre todo, la forma en cómo queremos contarlo. Una vez definido eso, lo que sigue es ponerle un título. Un título que tenga que ver con algún elemento. Se puede hacer una cita, y hablar de citas quiere decir de lo que dijo algún protagonista, algún momento o algo que describa el momento, pero también que sea llamativo. En la entrada se debe ubicar al lector en el lugar, en el contexto y en el tiempo. Tenemos que comenzar con fuerza, con el único objetivo de captar la atención de nuestros lectores. Bueno, ya pasamos la parte de la teoría y ahora nos vamos a la práctica. Y para esto les tengo un evento que ocurrió este año aquí en la Ciudad de México. Un evento que pues, fue muy vistoso, que mucha gente pudo apreciarlo. Estamos hablando de Silvio Rodríguez en el Zócalo capitalino, un concierto que ofreció y por supuesto muchas personas fueron a ese lugar para presenciarlo. El título es Silvio Rodríguez inunda de trova al Zócalo de la Ciudad de México ante más de 100,000 espectadores. Ahí te estamos poniendo el hecho, te estamos poniendo un elemento que ya lo verán más adelante, y también qué ocurrió. Fue un concierto de trova, pero también ante cuántas personas. Solo el título. Ahora nos vamos con el primer párrafo, y el primer párrafo también es importante porque aquí es como vas a captar la atención de todos tus lectores. Después de 8 años de su última presentación masiva y gratuita en el Zócalo de la Ciudad de México y una pandemia que prohibió la realización de este tipo de eventos, el cantautor cubano Silvio Rodríguez ofreció un espectáculo de 2 horas bajo la lluvia ante más de 100,000 asistentes. En este primer párrafo te estoy poniendo qué ocurrió, dónde ocurrió y también un elemento importante que viene en el título: ante una lluvia. Entonces, aquí estamos captando la atención del público y te estamos dando todo un panorama. Y ya después viene la descripción. La cita para el concierto del trovador era a partir de las 20 horas, pero sus fanáticos decidieron hacer fila en el Zócalo de la Ciudad de México desde 9 horas antes, todo con el objetivo de tener al mejor lugar para presenciar a su artista favorito. Ahí te estoy trasladando a lo que ocurrió previo al concierto. Y después ya podemos ir desglosando poco a poco qué fue lo que ocurrió. El punto siguiente es el cuerpo. Aquí en el cuerpo se utiliza la narración para informar a detalle de lo ocurrido. Se presentan a los protagonistas del evento, se pone un contexto al lector y se describe el tiempo, el espacio y también pues la voz. Es importante que haya la voz de algunas personas que estuvieron ahí, estuvieron presentes. ¿Por qué? Porque es importante. Porque si bien hay un protagonista en tu historia, también puedes darle otros elementos, otros sonidos, quizá algo que te llame la atención. Alguien gritó una porra, alguien dijo, híjole, no pude traer mis lentes para poder observar bien a mi artista favorito. Esos son elementos que te pueden servir y lo puedes agregar a tu crónica. Ahora vamos con el ejemplo. Desde las 5 de la tarde, el cielo se cubrió de nubes que amenazaban con descargarse de agua en la Plaza de la Constitución. Oportunidad perfecta para la aparición de vendedores ambulantes, quienes ofrecieron a los asistentes impermeables improvisados con bolsas de plástico de 10 pesos, 20 pesos o incluso sombrillas de hasta 100 pesos. Ahí son elementos que son parte del evento, pero que también son importantes y que la gente pueda tener ese contexto. Por un momento, la Plaza de la Constitución convivió con una marcha con motivo del halconazo de 1971 que culminó frente al Palacio Nacional con un mitin. Muchos de los asistentes aprovecharon para quedarse y disfrutar del concierto. Eso es otro elemento que
es importante que ocurrió alrededor del evento principal, pero que bueno, también lo utilizamos para poder poner en contexto y también llevar un elemento más a nuestra crónica. Con todo y lluvia, a las 20:55, Silvio Rodríguez apareció en el escenario y el público ovacionó al tiempo de que abrió la velada con canciones como Casiopea o América. Ahora nos vamos con el cierre. El cierre, pues es al final, es la conclusión de todo tu texto. Y ahora se puede agregar un elemento como es ¿a qué llevó todo esto? ¿Cuál fue su conclusión? ¿A cuáles fueron sus resultados? Y también se puede poner la cita de alguna autoridad, de alguna, pues no sé, alguien que haya estado en el lugar, que también te haya dado su punto de vista. Con eso también se puede cerrar y finalmente así es como se concluye una crónica. Ahí vamos al ejemplo. La mayor parte del concierto, Silvio Rodríguez se mantuvo sentado con su guitarra recargada en una de sus rodillas. Para cerrar la noche, Ojalá, una de las canciones más famosas, fue interpretada de pie por el cubano en el Zócalo y precisamente todos los asistentes corearon a todo pulmón parte de esta canción. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones para realizar una crónica? Siempre anotar los detalles, ya sea que los apuntes con pluma, en un papel, o que los apuntes desde tu celular. Puedes mandar un mensaje de WhatsApp, automandarte un mensaje de WhatsApp, y pues precisamente para que no se pierdan todos esos detalles. Si viste algo que te llamó la atención, anótalo. Te puede servir para tu crónica. Tomar fotografías o videos para recordar los momentos. A veces la memoria falla y entonces lo que tenemos que hacer es recurrir a esos elementos como son las fotografías, como son los videos, para decir, ay, esto se me estaba yendo, esto es importante. Tratar de anotar la hora de los momentos en que acontecieron los hechos. Una persona salió del público y gritó X cosa a las 20:55. A las 22 horas hizo algo, ¿no? O sea, siempre tener el reloj actualizado para poder tener la crónica y los elementos para poder tener un panorama y que no nos perdamos en el texto. Y también medir tiempos de las participaciones, discursos o elementos que ocurren en el evento. Un ejemplo, ¿cuánto duró los minutos de aplausos a algún personaje, algún funcionario? ¿Cuánto duró el discurso? Eso también es importante. A lo mejor se hace 1, 2, 3 minutos de aplausos a alguien, le rinden homenaje a alguien e incluso guardan un minuto de silencio, no sé, algunos otros elementos. Siempre es importante anotarlos. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Porque al momento de vaciar toda la información a nuestra crónica, va a quedar muy enriquecida y también va a quedar muy bien hecha. Y bueno, estos son los elementos de la crónica, pero lo más importante es que ustedes echen a volar su imaginación para poder llevar a cabo todos sus textos. Y al decir echar a volar su imaginación no quiere decir inventar, porque ya lo habíamos hablado, de que no se necesita inventar. A lo que me refiero es cómo contar esa historia. Bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la Escuela de Periodismo de la 4TV. Yo soy David Santiago Hernández. Que tengan muy buen día.